Buenas noches, bienvenidos. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar, a presentarnos ante el Señor para pedirle su bendición. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros, por permitirnos aprender algo nuevo para nuestras vidas, nuevo para nosotros, pero antiguo para ti, porque tú has escrito estas palabras desde antes de la fundación del mundo. Gracias por Jesucristo, que nos enseña, nos instruye, nos capacita para enfrentar la vida, para enfrentar nuestros temores, nuestros miedos, por enseñarnos a confiar en ti a pesar de cualquier circunstancia. Gracias porque no nos defraudas, aunque el enemigo nos hace creer que estamos solos, pero gracias porque tú has cumplido tus promesas y las seguirás cumpliendo mientras no vengas por tu iglesia. Muchas gracias porque mientras estemos en esta tierra tenemos tu apoyo, tu respaldo, tu bendición. Todo por los méritos de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Gracias. Vamos a leer Juan capítulo 14, verso 27. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lo voy a repetir. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Espíritu Santo, gracias. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Este mensaje nació en mi corazón escuchando a mi hermano Elmer, hablando el martes de un tema muy interesante. Me enseñó mucho a través de su prédica, de su enseñanza. Algunos pastores me preguntan por qué es que a mí me gusta abrir mi corazón cuando hablo la palabra. Y primero porque la palabra es mi espejo. Yo no puedo fingir ante la palabra algo que no soy. Tengo que conocerme y me conozco a través de la palabra. Entonces todo eso vino a mi mente cuando lo escuché y dije: Señor, ¿cómo podemos aprender de esas cosas que le diste a mi hermano Elmer? ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos ampliarlo? Y una de esas, antier creo, ¿sí? O ayer, amanecí pensando en este texto. La paz les dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué Jesús nos habla del miedo? ¿Qué tiene que ver el miedo con lo que está hablando de que muy pronto se va a ir a la tumba, va a resucitar? ¿De qué miedo habla? Vamos a ver. Jesús abarca una gran gama de enseñanzas a través de sus palabras y nos ha dejado un cúmulo de consejos para vivir la vida con gozo, con alegría y saber que un día estaremos con Él. Pero para estar con Él tenemos que dejar esta vida. Jesús nos enseña, y ahí tenga las notas, algún día voy a predicar sobre eso, sobre la soledad, por ejemplo. La soledad es algo que ataca al corazón humano. La soledad es algo que nos asusta. Muchos se niegan a vivir en soledad y otros prefieren la soledad a vivir en armonía. Pero eso va a ser tema de otra cosa. Cuando nosotros vemos la ignorancia de muchos cristianos porque tienen miedo a la vida, es por una razón, porque no quieren morir. El hombre desea desde siempre ser eterno y eso es imposible porque tendríamos que ser Dios y eso es una blasfemia. Todos tenemos miedos. Hay miedos que nos protegen y miedos que nos destruyen. Nos destruyen el gozo, la esperanza y la fe.
Los discípulos tuvieron esos miedos y Jesús tuvo que reprenderlos, porque ese miedo los hace dejar ver sus obras para ver lo que el mundo nos ofrece. En este momento los discípulos tienen miedo de que Jesús no resucite, que Jesús los deje solos. ¿Qué vamos a hacer sin Él? ¿Qué vamos a hacer sin su compañía, sin su protección, sin sus enseñanzas? Por eso dice el verso 28, ¿oísteis que yo os dijo? ¿Oísteis que yo os dije? Me voy y vendré a vosotros. El Señor les está repitiendo, ustedes oyeron que yo les dije que me voy a ir, pero voy a volver. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Eso significa, si ustedes me amaran, se gozarían porque voy al Padre, porque cuando yo vaya al Padre, vendrá el Espíritu Santo. Por eso es que la blasfemia del Espíritu Santo no es hablar mal de Él. Negar al Espíritu Santo, esa es la blasfemia. Porque negar que vino o que existe el Espíritu Santo es negar que Jesús murió y resucitó. Por eso está bien claro aquí, si ustedes me aman, se gozarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces, el miedo de los discípulos era que Jesús no estuviera con ellos más adelante. Y Jesús les está calmando, les está dando palabras de bálsamo, les está enseñando su última lección prácticamente con respecto a sus propias vidas. Cuando alguien, por ejemplo, tiene miedo al sufrimiento, que es algo inherente a la vida, se puede volver egoísta. Hay gente que no quiere sufrir. Hay gente que quiere mantener una utopía de que todo está bien siempre, y eso es imposible. La vida está compuesta de momentos buenos y de momentos malos. Como hemos estado aprendiendo estas últimas veces, el mal es bueno, porque nos enseña, nos instruye a prepararnos para algo más. Por eso me gusta recordar constantemente ese mensaje que el Señor ha ido agregándole nuevos conceptos cuando me pongo a pensar cómo Job llegó al conocimiento de Dios. Porque él ya lo conocía, pero de oídas. Vino el mal y lo hizo despertar, lo sacudió. Y gracias a esa sacudida es que Job pudo conocer a Dios cara a cara. Por eso al final del mal aparece el bien. Antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Gracias a qué? No a la televisión, no a los deportes, no a la comida. Gracias al problema que tuvo que pasar. Escuché esto que dijo uno de los profesores con respecto a esto. Cuando usted está muy tranquilo, me decía, pastor, cuando usted está muy tranquilo, tenga cuidado. Porque hay un diálogo invisible que usted no conoce a menos que lo vaya aprendiendo conforme la experiencia. Cuando alguien está muy tranquilo, alguien por supuesto en el reino de Dios está muy tranquilo, viene el mal y le dice al bien, mira, le estás haciendo mal a esa persona, déjame sacudirlo un poquito. Y entonces el bien se retira y entra el mal para sacudir. Por eso es que una madre que consiente a un hijo no lo está amando, lo está destruyendo. Porque le está haciendo fácil todas las cosas. No le está permitiendo desarrollar su potencial para buscar su propia decisión. Por eso cuando una madre no deja pensar a su hijo, ¿qué quieres comer? Por ejemplo, no le está haciendo un favor, le está anulando el principio de decidir más adelante cuando esa madre ya no esté. Por eso hay muchos adultos que dependen todavía de otros, que es lo que mi esposa ha enseñado con respecto a la codependencia. No fueron enseñados a tomar sus propias decisiones. Entonces, todo eso es porque la madre tiene miedo a que su hijo un día tome una decisión equivocada.
Pero si no le enseñamos a equivocarse, si el mal no toca, el mal no estoy hablando de maldad, estoy hablando de lo contrario al bien que nosotros creemos tener. El día malo de Proverbios 20. Entonces, pensar que, por ejemplo, pensar que si su ser querido se muere, esta persona que no quiere sufrir, él tendrá que sufrir esa pérdida. Entonces lo que desea es morir el primero. Pero eso es egoísmo a la inversa, que sufran otros pero no yo. Ay, no me hable de la muerte. Ay, no me hable que mi mamá se va a morir. Mejor me muero yo primero. ¿Qué está diciendo esa persona? Yo no quiero sufrir, que sufra ella si yo me muero. Es egoísmo a la inversa. Otro ejemplo que podemos ver sobre el miedo es miedo a perder el trabajo. Pero eso es infundado porque no sabemos que cuando perdemos un trabajo no es por ineptitud, sino porque el Señor nos tiene un trabajo mejor. Para darnos un mejor trabajo con un mejor sueldo, nos quita el que tenemos actualmente. Pero el miedo nos hace creer que ya no hay oportunidad para nosotros por la edad, educación y otros detalles que al Señor no le afectan para hacer su voluntad y bendecirnos. Hace años un hermano cuarentón, lo despidieron, estábamos en otro edificio, llegó conmigo, me dijo, mira Carlitos, yo ya no consigo trabajo, porque a mi edad, ¿quién me va a contratar? Esta persona, lógicamente, su autoestima se vino al suelo y él mismo se empezó a despreciar. Años después lo volví a encontrar en un no sé dónde y le pregunté, ¿qué tal? ¿Estás trabajando? No, me dice, ya no encuentro trabajo. Te lo dije aquel año. No fue el trabajo el que falló, fue él. Debemos saber, hermanos, que el trabajo no me define, soy yo el que define el trabajo. Por ejemplo, ser pastor no me hace ser un hombre, yo soy el hombre que tengo un trabajo como pastor. Yo tengo que trabajar de tal manera que mi trabajo sea admirado y admirable, no por mí, sino por lo que yo estoy haciendo con mi trabajo. Por eso me esmero en traerles el mejor mensaje que yo pueda. Estudiar la palabra, madrugar para hablar con Dios, que me revele estas cosas. Por ejemplo, no se vaya a asustar con lo que le voy a decir. ¿Quiere saber algo que puede sonar orgulloso? Cuando yo pierdo un trabajo, yo no lo perdí. El trabajo me perdió a mí. ¿Qué le suena? ¿Le suena arrogante? Fue el trabajo el que me perdió a mí. Esto me llevó un tiempo a analizarlo, porque cuando yo trabajaba en la empresa donde conocí a mi esposa, yo tenía un buen trabajo, un buen empleo, pero un mal sueldo. Y entonces, lógicamente, la persona que ocupó mi lugar tenía otra diferencia en su cultura y en su educación. Luego supe por medio de un compañero que se habían arrepentido de haberme despedido. No porque yo fuera non plus ultra, el trabajo me perdió a mí. Pero eso es cuando sucede algo interno, cuando yo sé quién soy. Cuando yo me valoro, cuando yo conozco mis aptitudes, cuando yo conozco lo que el Señor me ha dado, que me ha distinguido con su favor, entonces, lógicamente, me doy cuenta que la pérdida no es mía, es de otras personas. Y como aprendió mi esposa, perdió un buen amigo, porque no supo valorar. Cuando usted deja a alguien, por eso dice la palabra, nunca abandones al amigo de tu padre, nunca lo abandones. Porque lógicamente tenemos un principio de agradecimiento y saber que no son las personas que nosotros perdimos, ellos nos perdieron a nosotros. Para que el Señor me dé algo mejor, me tiene que quitar lo que yo creo que es todo lo que tengo. Y aquí es en donde entra la figura del hermano Elmer, lo que me impactó. Así funciona el reino de Dios. En todos los sentidos, nos quita para darnos. Hay un miedo a perder la pareja. No nos ponemos a pensar que esa pareja no era la que el Señor tenía para nosotros
y que a la vuelta de la esquina está esperando lo que Dios quiere que tengamos. Es por eso que Jesús nos dice: mi paz les dejo, no tengan miedo. El mundo da una paz, pero no es esa la que ustedes necesitan. Mi paz es superior a la paz del hombre. No tengan miedo, porque yo estaré con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Tenemos que tener cuidado con el miedo, porque bloquea el alma humana, que no se puede revelar en todo su potencial. Tenemos que evitar el miedo al futuro, porque eso nos anula el deseo de vivir plenamente para agradar al Señor. Cuando estamos con miedos, no disfrutamos el día, no disfrutamos las bendiciones que el Señor nos manda. Otro miedo, y esto es muy interesante, otro miedo es aceptar nuestras virtudes o nuestros dones. Si Dios nos los ha regalado, como dice la palabra, no debo tener miedo a aceptar qué virtudes y dones tengo. Yo tengo que reconocer que tengo cosas muy hermosas de parte de Dios. Tengo que reconocer, y eso suena a orgullo, pero el problema es que el cristiano ha sido mal enseñado a querer ser siempre humilde, y la humildad extrema es orgullo. O sea, me siento orgulloso de ser humilde. Por eso es que el Señor en este tema nos está equilibrando. No tengan miedo. Acepten los dones que Dios les ha dado, las virtudes. Yo, por ejemplo, escribiendo esto, me puse a pensar en lo que escribía. Yo soy bueno para escribir. Me gusta escribir. Ahorita se está imprimiendo un libro que escribí en el 2017. Entonces me puse a pensar, yo soy bueno para escribir. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué no aceptar que alguien me diga qué bonito lo que escribió, pastor? No, la gloria es para Dios. Sí, pero yo fui el que lo escribió. Y ese pedacito es lo que nos hace a nosotros perder el talento y el don que Dios nos ha dado. Ser bueno para la música, por ejemplo. Aceptar que tengo virtudes, que tengo dones de Dios, no para mí, sino para servir a otros. Por eso es que Dios nos da dinero, para que nosotros tengamos el don del dar. Y lógicamente el que tiene miedo de dar está restringiendo ese don, ese talento, lo tiene ahí amarrado. Y es cuando Dios dice: no le puedo dar más, porque le haría daño. En cambio, cuando alguien recibe dinero y lo da, exactamente lo hace circular, y su corazón no está atado a ese miedo a quedarse sin nada. Si Dios nos los ha regalado, como dice la palabra, esos dones, no debo tener miedo a aceptar qué virtudes y dones tengo. Cuando platico con los pastores los miércoles, que tengo un estudio con ellos, me dice: pastor, usted es un maestro de la palabra. Gracias. La gloria es para el Señor, porque la palabra dice en Efesios que Él ha dado a unos, ¿qué dice? Pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? ¿Para que se sientan orgullosos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que en esos estudios estoy edificando la vida de esa gente. ¿Por qué no aceptar que ellos reconozcan? Incluso me han escrito y me dicen: pastor, nunca había tenido un mentor como ustedes en mi vida. Así, borrar esa línea. No, yo no soy mentor de nadie. ¿Cómo no? Claro que sí. Aceptar que tengo ese talento, ese don, pero no para orgullo, sino para darle la gloria a Dios. Evitar ese detalle me hace creer que soy humilde, pero la verdad es que soy orgulloso al no reconocer que yo tengo virtudes que bendicen a otros. Entonces, la primera pregunta: ¿qué virtudes tiene usted? Como alguien hizo una prueba y le dijo a sus estudiantes: agarren una hoja de papel y pongan por lo menos 5 virtudes que usted tenga. Dice que la mayoría de estudiantes se pusieron a morder el lápiz, a ver el techo, y nadie encontraba una virtud en sí mismo. Y el profesor vino, los empezó a revisar y dice: ¿qué pasó? ¿No tienes virtudes? ¿Acaso no tienes valores ahí adentro? ¿Acaso no tienes algo que Dios ha puesto en ti para bendecir a otros? ¿O eres una persona como una espora de aire que anda por ahí sin ningún motivo, sin ningún propósito? ¿Qué virtudes tiene usted? El Señor nos está diciendo: no tengan miedo en reconocer quién soy.
No tengan miedo en reconocer que me voy a ir, pero voy a regresar. No los dejaré solos. Por eso dice en el verso 30, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa, ¿qué dice? Que yo amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. O sea, Dios no tiene vergüenza ni pena en reconocer que Él está haciendo lo que el Padre le dijo. Este mensaje creo que inspirado por Dios para hacerle saber a usted que se valore, que sepa usted para qué es bueno, que si tuviéramos una hoja de papel en blanco, el Espíritu Santo le dijera, escribe ahí 5 virtudes que yo te he dado. ¿Cuáles pondría? Ah, no, Señor, yo soy una cucaracha. No, yo no soy papá de cucarachas. Ah, no, yo no soy nada. Entonces, ¿qué eres? O sea, estudiando esto me vi en un dilema conmigo mismo. No porque yo no pueda hacerlo. ¿Cómo enseñarlo? ¿Cómo hacer claro en dar esta cátedra y decirle a usted, como el Espíritu Santo me dijo a mí, ¿puedes mencionarme tus virtudes, Carlitos? ¿Puedes mencionármelas? Esa pregunta me la hizo el Señor antier, pero ya Vladi me la había hecho hace unos 10 años. ¿Vos sos pastor de pastores? No, Vladi, por favor. No, Carlitos, no me digas que no. Vos sos pastor de pastores. Vino la pandemia y brotó ser pastor de pastores. Ahí vine yo a decirle, Señor, perdóname. Lo que el pastor me dijo se está cumpliendo. Yo no quise aceptarlo. ¿Por qué? Por humildad, que al final era orgullo. ¿Sabe por qué muchos no quieren el éxito? ¿Sabe usted que mucha gente cristiana no quiere alcanzar el éxito? No el éxito como lo da el mundo, sino como lo quiere dar Dios. Porque Él quiere que sus hijos seamos exitosos, que seamos victoriosos. ¿Acaso no dice Él, diga al pobre? ¿O va a decir, diga al pobre, soy miserable, soy pobretón, soy pedigüeño? No, diga al pobre, rico soy. Diga al débil. Pues entonces son virtudes que Dios nos está diciendo, dilo, háblalo. Porque eso me va a dar un valor interno, no para ser orgulloso, sino para valorar el sacrificio de Cristo en mí. Que Él vino para que yo fuera grande. Él se negó a la grandeza en la cruz para que yo fuera grande. Pero no grande a la manera del mundo, grande a la manera del Hijo de Dios. Muchos cristianos se niegan ese privilegio de conocerse, de inyectarse y de que su autoestima no avergüence el nombre de Cristo. Entonces, cuando Vladi me dijo eso muchos años atrás, yo no se lo creí. Pero después de la pandemia, un mismo pastor me dijo, pastor, ¿qué tal si nos diera un estudio a través de Zoom, ya que no podemos tenerlo en la iglesia? Y poco a poco se han ido arreglando más, agregando más y más. Ellos mismos se invitan y ahí están cada miércoles esperando a las 9 en punto el estudio. Ahora, porque han encontrado un mentor. La pregunta, ¿puede usted escribir 5 virtudes suyas? No estoy hablando de perfecciones, estoy hablando de virtudes. Ser un buen cristiano no es una virtud, es un fruto. Ser dador no es una virtud, es un fruto. Al hablar de virtudes es ¿quién es usted? ¿Qué es usted? Por eso les repito, muchos cristianos le tienen miedo a llegar a esa cumbre. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien llega a la cumbre se queda solo. En cambio, cuando está en el nivel bajo, todo el mundo lo protege. Nadie protege a un vencedor. Al contrario, los vencedores están solos porque han vencido. A los que todo el mundo socorre es a los que están en fracaso. Porque todo el mundo los abraza, se conduele, pobrecito, mira cómo vive.
Mira cómo anda viendo al piso, siempre encontrando ahí las monedas para completar su sueldo. Pobrecito, mira cómo lo tratan. Pero el que ha alcanzado el nivel, como Jesús, se queda solos. Por eso, en otro estudio que vamos a tener, vamos a hablar de la soledad. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, todos ustedes me dejarán solo. Pero ¿saben qué? Yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Esa frase, me dijo Señor, le dije Señor, quien te oyera hablar así, sonaría a orgullo, pero no, es una realidad. Y luego lo vemos en la historia. Cuando lo toman prisionero, todo el mundo se fue, lo dejaron solo. ¿Quién estuvo con él solamente? El Padre. Él se los había dicho. Pero cuando leemos fuera de contexto eso, creemos que es petulancia. Por eso es que mi esposa y yo no estamos solos. Tenemos al Padre con nosotros. Como ha dicho ella muchas veces, se vaya, se quede quien se quede, seguimos estando con Cristo. Porque hemos llegado a la conclusión, a la enseñanza, a aceptar que si nosotros estamos en esta posición, muchas veces tenemos que estar solos. Pero no solos en el sentido estricto de la palabra, sino solos para Él. No solitarios. Por eso le repito, le invito para que en cualquier momento usted pueda venir y escuchar ese mensaje precioso de la soledad. La soledad ha matado muchas esperanzas. La soledad ha hecho que muchos cristianos se queden estancados, porque al solitario todo el mundo lo ayuda. Al que está en el pináculo, en el ápice del camino, nadie lo ayuda. ¿Por qué? Porque se ve que él puede. Se ve que él no necesita a nadie, pero sí necesita. Pero lo que pasa es que todos se conduelen del fracasado. Todos se conduelen del mediocre. Hay que ayudarlo, hay que darle de comer. En cambio, el que ha alcanzado la victoria en Cristo, nadie le da. Por eso muchos le tienen miedo a llegar a ese nivel. Se es humilde, mis hermanos, cuando aceptamos nuestras virtudes. Ocultarlas no nos lleva a ninguna parte. Tenemos que aceptarlas porque son regalos que Dios nos ha dado, no para sentirnos orgullosos, sino humildes, porque sabemos que todo viene de Él y para Él. ¿Para qué dio los ministerios, por ejemplo? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Si alguien por miedo a hincharse y caer en falso orgullo dice que no es profeta, maestro u otro ministerio que el Señor ha dado a la iglesia, esa persona está negando la misericordia del Señor que ha dado dones a su pueblo. Por eso es que nosotros tenemos que ir madurando, dice la palabra, que la senda del justo, no del injusto, del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, pero nadie quiere ese aumento. Todos quieren quedarse en el primer nivel, porque lógicamente es ahí donde van con Dios, dame, 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 dame. Y el Señor pregunta, ¿y para qué quieres que te dé si tú no das? No puedo renovarte lo que ya te di. No puedo engrandecerte. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Serás grande, yo te voy a engrandecer. Muchas naciones serán benditas por ti. La pregunta, ¿a cuánta gente bendice usted? ¿A cuántas personas, o mejor dicho, para cuántas personas es usted bendición? ¿A cuántas personas usted hace llorar con una ofrenda inesperada? Una palabra que refresca, una palabra que da esperanza. No lo que va adentro, eso se gasta en un minuto, es la palabra. ¿A cuánta gente ha bendecido usted? Si el Señor ha prometido, te haré bendición y en ti serán benditas todas las naciones, ¿a cuántos ha bendecido? De eso estamos hablando al preguntarle, escriba 5 virtudes, 5 suyas. Pues soy, ¿qué? Yo tengo las mías. ¿Tiene usted las suyas? ¿Conoce usted las suyas? No estoy hablando de talentos, no estoy hablando de profeta, maestro, evangelista, esos son dones. Estoy hablando de virtudes. Reconocer nuestras virtudes no infla el ego. Reconocer nuestras virtudes no infla el ego.
El ego se infla cuando no las reconocemos y empezamos a vivir con cierta falsedad de humildad. O sea, repito que me siento tan orgulloso de ser humilde. La autoestima bien equilibrada, mis hermanos, es importante para saber qué somos y quiénes somos. Cuando nos levantamos felices cada mañana es porque tenemos cosas importantes que hacer, cosas que ayudarán a otros a vivir mejor. Cuando yo tengo seguridad de quién soy, disculpe que me ponga, desde que me levanto lo hago con la fe en que el Señor me usará para su gloria en la vida de otros. Eso no es alteración del ego, es la fe en Dios puesta en acción. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pero muchos de nosotros nos levantamos aburridos, otro día más, esperando que llegue el sábado. Esa vida es mediocre, no tiene virtudes que desarrollar. Hay personas que se levantan malhumoradas, sin gozo ni alegría. Eso es porque no tienen claro a qué han venido a esta tierra y qué encargo tienen del Señor para los otros. Pero cuando usted se levanta con alegría y esperanza en el nuevo día, usted se levanta a vivir plenamente, estudiar, trabajar, prepararse para ser útil en las manos del alfarero. Cuando veo el edificio donde vivo y veo esas vigas con la rebaba de la soldadura, me pongo a pensar en lo que él me enseñó, qué soldadura usarían para que soporte miles y miles de libras de peso. Ese soldador no se imagina que en esos 12 pisos hay gente confiando en lo que él hizo. ¿Confía la gente en lo que usted hace? ¿Hace cosas para que la gente confíe en sus dones, en sus talentos? ¿Deja usted una huella? ¿Deja usted un recuerdo perecedero donde la gente pueda vivir tranquila cuando vienen los temblores y el edificio se amaquea? ¿Gracias a quién no se quiebra? A Dios, sí, pero ¿gracias a qué hombre? Al soldador que se quemó los ojos, que pasó horas y horas, como hace Bernal, quitando la rebaba, perfeccionando la soldadura, usando el soldador perfecto. Usted puede alcanzar ese nivel. No se lo niegue. Usted tiene mucho que dar, mucho talento. Reconocer cómo funciona el reino de Dios en la tierra es importante para poder vivir según las promesas de nuestro Dios. Yo no sé cómo funciona un tren, solo sé que funciona. Así son ciertas cosas en este reino que es el del Señor. Por ejemplo, hay hijos que tienen miedo a superar a sus padres porque se sienten culpables porque sus padres no tuvieron la educación para vivir mejor. Así que el hijo se queda en esa tangente de mediocridad porque se siente culpable que sus padres no pudieron alcanzar el nivel que él puede tener. Eso es baja autoestima. Eso es esconderse detrás del fracaso de los demás. Como ellos fracasaron, yo tengo que fracasar también. En alguna de las notas que tengo, el Señor me hizo escribir esto. Vean las fincas, ¿qué sucede? El papá era ganadero, mataba bueyes, mataba vacas. Viene el hijo atrás, va a la universidad y se acuerda de su papá matando vacas en la finca. ¿Qué hace? Deja su carrera y regresa a la finca a seguir matando vacas y bueyes para que mi papá se sienta bien, para que él vea que lo estoy emulando. ¿Y qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con lo que Dios me ha dado? ¿Qué pasó con lo que el Espíritu Santo me ha inspirado? Es lo que Jesús nos dice, no tengan miedo, vivan plenamente, vivan equilibradamente. Él nunca tuvo miedo a confesar que era el Hijo amado de Dios. Por eso aquella famosa frase que le dijo Pilatos, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo estás diciendo, tú lo estás diciendo. Para que sepas, tú me estás reconociendo como el rey. Él no tuvo ambajes en reconocer quién era. Le hubiera fallado al Padre si él hubiera negado lo que el Padre dijo de él. Me gustó mucho la figura y que se le enseñé a los pastores a la orilla del río Jordán. Y fue algo interesante y te lo voy a contar. Ahí está grabado en Zoom. Cuando llega Jesús al río, se bautiza
Y después de bautizarse se oye una voz. ¿Qué dijo la voz? Este es mi Hijo amado. En cuanto hizo Dios esa declaración, este es mi Hijo amado, entonces Juan certificó algo. Él es el Cordero de Dios. Aquí el Señor me abrió un panorama, Marlon, y me hizo enseñarle a los pastores una perla preciosa que apliqué a mi propia vida. Antes del llamado viene el reconocimiento. Si Dios no reconoce que ese hombre es su Hijo amado, en quien Él se goza, Juan nunca hubiera dicho, este es el Cordero de Dios. No sé si me estoy explicando. ¿Ha dicho Dios, usted es mi Hijo? Sí. Entonces, ahora Juan te pregunta, ¿tú eres quién? Porque si Dios ya dijo que tú eres su Hijo, ahora viene Juan y tiene que confesar. Si eres hijo de Dios, ¿qué eres? ¿Un mediocre? ¿Un vencedor? ¿Un victorioso? ¿Alguien tirado a la orilla de la calle? ¿Un fracasado moral, mental y espiritualmente? Si el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en ese momento Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Cuando Dios dijo de mí, este chapín es mi hijo, lógicamente Juan tiene que decir, este es el pastor de Visión de Fe. No lo dije yo, lo dijo la voz de Dios. Entonces, si Dios ya dijo que tú eres su hijo, ¿qué sigue? La otra parte, certificar tu llamado. Tú no puedes ser hijo de Dios si no tienes algo que hacer. Usted no puede ser hijo de Dios si no está dando algo de parte de Dios. Por eso es que Jesús los extrañó que Juan dijera que Él era el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque mi Padre me mandó a eso. Entonces, si Dios le está diciendo esta noche, ustedes son mis hijos, la otra pregunta es, ¿qué tienen de eso? ¿Para qué son sus hijos? Si el Señor dijo, es mi hijo, la otra pregunta que surge es, ¿por qué eres su hijo? ¿Porque eres guapo? ¿Porque tienes doctorado, licenciaturas? No, eres su hijo para cumplir un propósito. Esto para mí fue maravilloso. Entonces me llevó a otro nivel. Hay cristianos que no son hijos de Dios, porque no tienen ese desarrollo ministerial. Yo sé que esto asusta, contradice la teología, pero examine su vida. ¿Ha escuchado usted la voz de Dios decir, tú eres mi hija amada? Sí. ¿Para qué? ¿Qué sigue después? Es lo que Jesús nos dice. No tengan miedo, hijos. Vivan plenamente. Vivan equilibradamente. Él nunca tuvo miedo a confesar que era el Hijo amado de Dios. Lo cuestionaron, lo criticaron y no dejó de dar testimonio de su divinidad. Cuando creemos que no valemos nada, así será nuestra vida diaria, sin valor ni reconocimiento. El mismo Señor dirá al final, para algunos, ven, buen siervo. ¿Me lo puede poner, hermano? Para que usted vea dos adjetivos muy hermosos de lo que Dios va a decir de algunos y que yo quiero que diga de mí. Ven, buen siervo fiel. Ven, buen siervo fiel. ¿A quién está alabando Dios ahí? ¿A quién está alabando Dios ahí? A un hombre, a una mujer. Y si Dios te está, me cuesta encontrar la palabra correcta, pero déjeme el atrevimiento de decirle, si Dios se está expresando así de usted, ¿por qué usted nos dice que usted es un buen siervo de Dios? Lucas 19:17, por favor, hermana, para que usted vea la semántica que usa la palabra ahí. Y nos vamos. Y él le dijo, bien hecho. ¿Qué dice?
¿A quién está alabando el Señor ahí? Si se permite la palabra alabar. A un hombre, a usted. Si usted ha sido seguro de quién es usted. Ahí no está hablando de Jesús, está hablando de nosotros. Y yo quiero oír esas palabras. Por eso vivo como vivo, por eso me esmero en estudiar. Pero más que en estudiar, Will, en enseñar, para que usted vaya creciendo en el conocimiento. Y como dice Pablo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Por eso Pablo no tuvo ambajes en decir, yo no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. ¿Quién es usted? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Es una hija de Dios? Sí, claro que sí, pastor. Muy bien. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Eso fue lo que aprendí el martes. Por eso no me puedo quedar callado, porque dentro de mí el hermano dejó una llama encendida, decir, Señor, hay mucho más que enseñar ahí. Por eso cuando Dios nos quita algo, es porque nos va a dar algo. Y se aplica eso. Lo que nos quita, no lo perdimos, eso nos perdió a nosotros. Eso nos perdió a nosotros. Por eso Jesús dijo, a mí no me quitan la vida, yo la pongo. ¿Y saben qué? La voy a volver a tomar. Cuando uno oye hablar hacia Jesús, uno dice, ¿puedo decir lo mismo yo, Señor? Claro, tú nunca vas a ser como yo. Bástale al alumno ser como su maestro, pero nunca ser más que su maestro. Yo nunca puedo ser más que Jesús. Que me baste ser como Jesús, no más que Él. Yo creo que esta noche el Señor nos está llamando a una introspección. ¿Sabemos quiénes somos? ¿Tenemos miedo a la muerte porque vamos a sufrir? Mejor nos morimos antes. ¡Ay, no, Señor! Entonces, bueno, ¿quién de los dos se muere primero, la mamá o el hijo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para evadir ciertas cosas que la vida nos trae? ¿Cómo hacemos para vivir plenamente viendo las cosas que la vida nos presenta? ¿Cómo saber por qué mi vida está estancada? Ya lo sabe. Ya lo sabe. Si usted es hijo de Dios, tiene que ser por algo. Jesús era el Hijo de Dios. En consecuencia, es el Cordero. Usted y yo ya no somos corderos. Ya el único derramó su sangre. Pero ¿para qué soy hijo de Dios? ¿Por qué soy hijo de Dios? ¿Qué motivos tuvo Dios para hacerme su hijo? Cierre sus ojos, por favor. Y como siempre digo, esta noche a solas con usted, no con Dios, porque eso nunca vamos a estar. Pero a solas con usted misma, con usted mismo, haga su lista. Escriba en una hoja de papel y luego la tira. Y escriba 5 virtudes que usted tenga. 5 virtudes. Bueno, yo soy bueno ¿para qué? Soy útil ¿para qué? ¿Para qué Dios me ha dado tantas cosas? Usted tiene virtudes, hermano y hermana. No se niegue. No le dé el derecho al diablo a decir que usted no vale nada. Usted vale mucho. No solamente la sangre de Cristo, vale mucho para muchos. Hay gente que depende de usted. Hay gente que está esperando que usted aparezca en su vida. No para recibir, sino para complementarlo. Esa es la enseñanza de Jesús. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Señor, muchas gracias, bendecimos la ofrenda de esta noche, pero más que nada, bendecimos la ofrenda de nuestro corazón, de nuestra vida. Señor, hay cosas que tú enseñaste difíciles,
de aceptar por nuestra humildad extrema, que al final es orgullo. Porque me siento traidor pensando que tengo algo bueno en mí. Pero la verdad es que lo bueno que hay en mí eres tú. Pero tampoco voy a negar que en mí no hay nada bueno, porque estaría negando que tú vives en mí. Y si tú vives en mí, Señor, en mí vive lo bueno, lo santo, lo perfecto que eres tú. Muchas gracias por llevarme a este nivel de entendimiento, de vida, para sentirme pletórico, satisfecho y empezar, Señor, a examinar mi propia vida. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Bendigo la ofrenda. Amén y